Dios porque es bueno y porque Él escucha la oración de sus hijos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios los ha escuchado en esta noche? No hay nada más que agrade al Señor que vengamos confiados en que Él nos oye, en que Él nos escucha. Estamos en tiempos difíciles a nivel de nuestro país, a nivel personal, a nivel mundial también. Hay una guerra por la cual oramos por Israel, amén, que Dios les dé la protección que deba tener y también que alumbre sus ojos para que reconozcan que el Señor y Salvador es Jesucristo. Sabemos que es el pueblo que Dios escogió en un primer momento para que venga luz al mundo, pero ellos perdieron en el camino el identificarlo como el Mesías y bueno, la ira de Dios está ahí siempre, ¿no? Permitiendo que sean señales para nosotros, señales que nos dicen que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos. ¿Estamos preparados o no? Hay que estar preparados, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a continuar estudiando. ¿A quién estamos estudiando ahora? La doctrina de Cristo. Muy bien, estamos estudiando la doctrina de Cristo. Y hemos dicho que Jesucristo era 100% humano y 100% divino. Amén. Y hemos visto su humanidad, hemos visto al Señor, ¿verdad? Que Él se hizo hombre, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació y que se desarrolló físicamente, emocionalmente, demostrando su humanidad. ¿Qué más? Intelectualmente, muy bien. Pero él no solamente tuvo un conocimiento intelectual, sino que fue sabio, porque todo lo que aprendía de su padre lo aplicaba. Y esa es la diferencia entre tener una inteligencia y un conocimiento y ser sabio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en eso, en que el conocimiento no necesariamente lo aplicas, pero el sabio lo medita y lo aplica, porque se da cuenta que es para su bien, que es para su provecho. Gloria al Señor. Amén. Y también dijimos que él crecía espiritualmente. ¿Cómo crecía espiritualmente? En su relación con Dios. Esta noche vamos a continuar aprendiendo y conociendo a Cristo y vamos a entender por qué podemos afirmar claramente por la palabra que Él fue sin pecado, que Cristo no tuvo ningún pecado. Amén. Yo les invito a que abran sus Biblias. Vamos a ver muchos pasajes esta noche, pero vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan. Amén. El capítulo 8. Gloria al Señor. Y vamos a leer algunos versículos, son casi 60 versículos, pero por lo menos vamos a leerlo hasta el 36. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Él fue un gran maestro, gloria al Señor. Los escribas, los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándolo para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos, estos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Aleluya, qué lindo es el Señor, amén. Y en el 8:12 dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy, ¿qué cosa, hermanos? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Entonces los fariseos le dijeron:
tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Qué tremenda lección. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Qué importante es el conocimiento de Dios, hermano. Vaya marcando, bueno, todo eso está con rojo acá en su Biblia para que usted se quede con esa palabra de una manera poderosa esta noche. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Pues, puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Qué importante, hermanos, es esa pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Quién es Jesús? Jesús le dijo: ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Terminamos con esta porción hasta el verso 6. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Amén. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Padre, glorifícate en esta noche. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a entender que tú fuiste perfecto, sin pecado, Señor. Y que por ser sin pecado, por tener esa vida tan impecable, Señor, tienes el poder para enseñarnos, para libertarnos. Tú tomaste nuestro lugar en la cruz, siendo nosotros pecadores. Tú, siendo justo y sin mancha, tomaste nuestro lugar para hacernos libres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Tomen asiento, amados. Realmente esta es una de esas clases que uno se deleita, amén. Esas clases en que uno termina animado y termina fortalecido en el Señor. Jesús era humano, tenía emociones, tenía un cuerpo, lloraba, tenía sentimientos, tenía emociones. Jesús era humano.
Jesús reía, Jesús lloraba, Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed. Jesús era humano, pero sin pecado. Sin pecado. Qué importante, hermanos. Sin pecado. Y eso tiene que estar grabado en esta noche. Nunca cometió ningún pecado durante su vida humana. No cometió ningún pecado durante su vida humana. Así que nosotros, ¿verdad? Podemos entender con claridad que fuimos creados sin pecado. Cuando nosotros vemos a Cristo, vemos la humanidad de Cristo, siempre tenemos que tener esto en la mente. Así seríamos si no hubiéramos pecado. ¡Wow! Sanando, aliviando, curando, restaurando, llenos de convicción, de certeza, ¿no? Es decir, yo soy la verdad, yo soy la luz. O sea, yo soy el que moralmente puede abrir sus mentes y puede hacerles ver la verdad. Ustedes creen que son libres, pero realmente no lo son, ¿no? Así que cuando vemos a Jesús, nosotros vemos lo anormales que somos. Porque no somos lo que Dios esperaba que fuéramos cuando nos creó, ¿no? Y ver a Jesús debe ser constantemente, ¿no? Un anhelo, volver a eso, volver a ser lo que fuimos, querer recuperar lo que fuimos en Dios. Realmente Dios nos creó sin pecado, Dios nos creó santos y justos, pero fue la desobediencia la que introdujo el pecado en el mundo por medio de nuestros primeros padres, por medio de los primeros hombres, ¿verdad? De Adán y de Eva, y eso impidió que pudieran ellos continuar mostrando y siendo agradables a Dios. Ahí también en Juan, por eso les dice, aunque la lectura un poquito larga, porque dice, yo siempre agrado al Padre, ¿no? Wow, ¿cuántos de nosotros quisiéramos decir eso? Yo siempre agrado a Dios. Yo tengo que bajar mi cabeza así como la avestruz y enterrarlo bajo tierra porque no siempre agrado a Dios. Hay más cosas que hago que no agradan a Dios que las que hago que agradan a Dios. Pero solamente hay una forma de hacer las cosas para agradarle a Él. Si permaneciereis en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes. Solamente es la única forma, porque Él es el único que ha agradado al Padre, ¿no? Entonces, qué importante, qué llamada de atención que hace Jesús a nuestra vida, decir, vuélvanse a mi palabra. Vuélvanse a revisar lo que yo hice, cómo lo hice, cómo me comporté, cómo yo actué, cómo soy yo. Yo soy su ejemplo de ustedes. Yo soy lo que ustedes deben hacer para que agraden al Padre. Si queremos agradar a Dios, no podemos ser de otra manera, hermanos. Si tú y yo queremos agradar a Dios, tenemos que ser como el Hijo, como Cristo. Por eso el Señor dijo claramente, ¿no? El que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo, no puede ser mi aprendiz. No puede ser mi aprendiz. Cada uno de nosotros que desempeña un puesto, un trabajo, ¿verdad? Cuando alguien quiere y dice, ay hermano John, qué bien usted hace esas puertas, qué bien esas soldaduras que usted aplica ahora, ¿no? Yo quiero hacerlas igual. John le tiene que decir, primero te tienes que quemar como yo me quemé, los ojos se te tienen que inflamar como a mí se me inflamó, ¿no? De acuerdo, John, las primeras veces cuando comenzaba en el mundo esto de la soldadura, una vez estuvo soldando por ahí, ayudando acá en la iglesia y después tuvo que andar medio ciego con los ojos inflamados porque no había usado los protectores necesarios para sus ojos. Aprendió duro, aprendió con mucho sufrimiento, ¿no? O sea, el profesional que es ahora en todo esto que es ¿cómo se llama esta profesión? ¿No? Carpintería metálica. Es una cosa que sí, ahora, por favor, mis respetos, lo buscan, hacen un trabajo de calidad, pero si ustedes lo ven 5 o 6 años atrás, van a ver sus ojos inflamados, van a ver sus manos quemadas. Entonces, cuando alguien viene detrás de John y le dice, yo quiero hacerlo como usted, hermano John,
Él le va a mirar y lo va a alentar, sí, pero le va a decir, estás tomando un camino difícil. Esto no es fácil. Esto te va a costar. No plata, porque yo no te voy a cobrar por enseñarte, pero sí te va a costar dedicación, ver cómo lo hago, hacerlo muchas veces. Y así es Jesús, ¿no? Si mis palabras permanecen en ustedes, no hay problema. El problema es que mis palabras nunca hayan cabida en vosotros, le decía a los escribas y a los fariseos. Si les digo la verdad, si les digo lo que Dios espera de ustedes, mis palabras no hayan cabida en ustedes. Miren ahí nomás en Juan, en ese capítulo 8. Cuando comenzamos, ¿qué encontramos? Que Jesús estaba en el Monte de los Olivos y que al amanecer vino otra vez al templo porque ahí les enseñaba, ahí estaba Él, a todos los que venían sentados enseñándole, ¿no? Y estaban sus primeros alumnos que no tenían la intención de aprender, sino de contender. ¿Quiénes eran sus alumnos que iban para contender? Para decir, a ver, ¿qué dice Jesús? Los escribas y los fariseos, los maestros de la ley, los que se creían conocedores de la palabra. Y a una mujer que la sorprendieron, dice, en pleno acto de adulterio, la pusieron en medio. ¿Acaso ellos no sabían cuál era la sentencia? Ellos sabían. ¿Acaso ellos no conocían la sentencia? Pero querían que Jesús la señalara, querían que Jesús dijera qué juicio se merecía. Ya lo habían visto que Él no siempre interpretaba la ley como ellos lo interpretaban. Decía, y ahora que le pongamos esto, a ver, ¿qué va a decir si le hemos encontrado en pleno acto de adulterio? Y ahí está Jesús, ¿no? Maestro le dice, maestro, ¿no? Esa deferencia, maestro. O sea, tú que tienes tanta autoridad, que estás enseñando con tanta autoridad. Hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¡Wow! Y en la ley, Moisés nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Enfréntate a ver a la ley de Moisés. A ver, di algo que Moisés contrario a lo que Moisés ha dicho. Jesús dice que no habló palabra. ¿Para qué le preguntaban si él sabía lo que Moisés decía? No tenía sentido. Jesús sabía cuando lo estaban provocando. ¿Cuántos de ustedes saben cuando los están provocando? A veces el enemigo, hermano, se levanta para provocarnos. Pero tenemos que saber discernir. Si estamos en Dios y estamos en la palabra, tenemos que saber discernir cuando el enemigo nos está provocando. Bendito sea el nombre del Señor. Para que Él nos guarde, nos proteja y para que tengamos palabras sabias y entendidas. Miren qué tremendo Jesús. Aquí, hermanos, le dijeron ¿qué dices tú? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. Sea el primero en tirarle una piedra. El que esté de ustedes sin pecado. ¿Qué le estaba diciendo Jesús en ese momento? ¿Qué estaba revelando Jesús en ese momento? Aquí en la tierra ninguno de ustedes tiene la suficiente limpieza para juzgar a otro, porque todos son pecadores. ¡Aleluya! ¡Wow! El que esté limpio de pecado, el que se crea que nunca ha pecado, coja la piedra, la roca, lo que sea y tírensela. Dice que comenzando desde los mayores, de los mayores, se fueron retirando. Se fueron alejando, porque el Señor, Jesús, ¿verdad? Sabía que Él era el único que estaba ahí sin pecado. Él sabía que era el único, porque dice que se retiraron todos, ¿verdad? Se retiraron todos. Perdón. Y Él solo quedó ahí. Él solo quedó ahí. ¿Y qué le dijo a ella? ¿Ah? ¿Qué le dijo? Enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Porque ¿cuál es lo que demanda el Señor para condenar a alguien? Que esté limpio, sin
pecado. Tenía que estar sin pecado para que pueda mirar la paja del ojo ajeno o para que pueda señalar. Y él sabía que ninguno estaba limpio, que habían nacido, desde nacimiento eran pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Y él le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor, ninguno. Pero Jesús estaba ahí, él no se había ido. En otras palabras, yo sí puedo coger una piedra y tirártela. Y le dijo, yo tampoco te condeno. Ellos no lo podían hacer, por eso se fueron. Yo lo puedo hacer, pero yo no te condeno. ¿Por qué Jesús dijo yo no te condeno? Porque Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él no vino a condenarnos, hermanos, Él vino a salvarnos. Él se hizo humano y Él se hizo como cada uno de nosotros, no para condenarnos, sino más bien para limpiarnos. Él vivió la santidad que nosotros debíamos vivir, Él vivió de la manera como agradar al Padre, como nosotros debíamos haber vivido, para que su vida perfecta nos sea imputada a nosotros y eso nos justifique delante de Dios. Oh, qué lindo es el Señor, hermanos. Qué lindo es el Señor. Cuando tú no entiendes eso, entonces tú todavía no conoces la gracia y la misericordia del Señor. Dice, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. En ese momento él estaba ejerciendo esa capacidad de perdonar, hermanos. No lo hagas más. No te estoy diciendo que no eres pecadora. No te estoy diciendo que no hay condenación para tus pecados. Te estoy dando la oportunidad de que no lo vuelvas a hacer más. Así es el Señor, aleluya. Ese es Cristo. Tenemos que conocer a Cristo. Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. ¿Ahora entienden? Yo soy el que puede sacar esa neblina que el pecado pone, que nos hace creer que somos mejores que otros. Que el hecho de que ella haya cometido un pecado visible, señalado por la sociedad, y el que tú hayas tenido un pecado que haya sido en tu mente o en tu corazón, o solo un mal deseo o una codicia que nadie ha visto, no te hace menos pecador que el que has tenido un pecado visible. A los ojos de Dios somos pecadores. Él es la luz. Amén. Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas. Si verdaderamente le seguimos a Él, tendremos la luz de la vida, tendremos la capacidad de darnos cuenta realmente lo que es el pecado, lo que es el enemigo, qué es lo que verdaderamente debemos cambiar en nuestra vida, qué es lo que debemos mover y transformar en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. Dice que entonces los fariseos le dijeron, tú te das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Y Jesús le dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Yo tengo una vida con un sentido de destino, de propósito. Yo tengo la claridad de saber que estoy aquí para estar en los negocios de mi Padre y para hacer la voluntad de mi Padre. La relación, dijimos que Él tenía una relación horizontal, que se llevaba bien con todos, en gracia para con Dios y los hombres, y tenía una relación en gracia para con su Padre. Crecía, Él creció en esa comprensión. ¿Cuántos de nosotros estamos creciendo, hermanos, en esa comprensión? De que no solamente tenemos que entender las cosas terrenales, sino que tenemos que entender también las cosas espirituales. Y que el principio, el fundamento de nuestra vida debe ser tener una vida de relación con Dios correcta. Una vida de relación de Dios con Dios correcta. Y Jesús dijo claramente, yo tengo el testimonio de mi Padre, yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Yo no estoy aquí para vivir sin propósito. Cada cosa que ha habido en mi andar da testimonio de que yo he sido un hijo de Dios. Por eso dice Lucas 2:40, Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Jesús creció. ¿Cuántos estamos creciendo espiritualmente, hermanos? Yo ya estoy pintando canas, o sea que físicamente estoy creciendo, me estoy desarrollando, ya voy para la otra etapa, pero ojalá que espiritualmente también esté creciendo. No solamente tenemos que crecer en lo natural, tenemos que crecer también en lo espiritual, y esa es la mayor demanda de Dios a nuestra vida, hermanos. Satanás no pudo persuadir a Jesús para pecar, no pudo. ¿Qué dice Lucas capítulo 4? Amén. Del 1 al 3 vemos ahí, este análisis es bien bonito. Amén. Dice Jesús lleno del Espíritu,
Él, o sea que vivió como humano los 30 años, no hubo pecado en él anduvo perfecto en la gracia de Dios, del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu en el desierto. Fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué cosa quería hacer Satanás? Cuestionarle. Tú estás asegurando, tú estás afirmando que eres hijo de Dios, ¿no? Pero si eres hijo de Dios, en todo momento quiso persuadirlo, tentarlo por 40 días para que desobedeciera a Dios. Pero claramente la palabra de Dios, ¿no?, se revela en nuestra vida que en Jesús no hubo ningún pecado, ningún error. Ahí en el libro de Juan 8:46, en el mismo capítulo de Juan, dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿No? Él desafió a todos esos escribas y fariseos que estaban tentando, lo que querían hacerle caer en alguna cosa. Le dice, ¿quién de ustedes que creen que conocen mi vida, que dicen que yo soy fulano de tal, de aquí y allá, quién me puede acusar de un pecado? Yo no me atrevería a decir eso, porque no, hermana, yo el otro día le vi gritando, o yo le vi haciendo. Ahorita cualquiera de ustedes se pare y me dice algo. Pero Jesús le dijo, que alguno se pare y me acuse de pecado. Qué lindo es el Señor, amén, hermanos. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué no me creéis? Si yo estoy hablando con la verdad. Dice que nadie le respondió nada. Nadie le respondió nada. Así que Él sigue siendo la luz, Él sigue siendo la verdad. Él es el que representa la veracidad, la pureza moral. En Él nunca se encuentra una contradicción o algo distinto de lo que expresó con su vida o lo que expresó con sus palabras. Jesús está diciéndonos que Él es la fuente de la verdad, la fuente de la pureza moral y la fuente de la santidad en este mundo. Si yo quiero vivir para agradar a Dios, si yo quiero vivir conforme a Dios, tengo que creer que Dios fue quien lo envió a Él. Ahí en Juan 8:29 dice, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Tú quieres estar siempre, hermanos, bien con Dios? Ocúpate en cuestionar tus acciones y decir, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esta manera en que me estoy comportando le agrada a Dios? ¿Verdaderamente lo estoy haciendo como un hijo de Dios? Si algo me ha ayudado, hermanos, a veces a desprenderme o a servir o atender a alguien, es porque siempre me he preguntado, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Él siempre debe desafiarnos a tener la luz y tener la mente de Cristo, a hacer las cosas no por agradarme a mí mismo, no por cuidar mi bolsillo, sino hacer las cosas para agradar a Dios. Amén. Hacer las cosas para agradar a Dios. Y cuando tú haces las cosas para agradar a Dios, realmente Dios rompe los moldes, rompe tu paradigma. Y yo no digo con eso que el diablo no se va a levantar muchas veces para mortificarte, para hacerte daño, para cuando te ve esa disposición y ese deseo de tu corazón de querer servirle, de querer agradarle, de hacer lo que hizo con Jesús. Querer hacerte pecar, querer hacerte caer. ¿Qué le dijo a Jesús? Si eres hijo de Dios, si eres esto, haz aquello, haz lo otro. Tentarlo en todo momento a decir, ya Señor, pues tengo hambre, son 40 días que me has traído a este desierto. Muchos dicen que esta tentación fue similar a la que tuvo Adán, el primer hombre, para que cayera
Pero los estudiosos de la palabra del Señor dicen que esta fue peor, porque Adán y Eva estaban tranquilos en el huerto, estaban disfrutando del paraíso, solamente no tenían que comer una plantita. El fruto de una plantita no tenían que comer, nada más. Acá Jesús estaba 40 días sin comer. Estaba de sed, estaba deshidratado. Y el diablo le sale al encuentro con decir, tienes una necesidad. O sea, lo tienta con una necesidad física. Se da cuenta que tiene hambre. Dice, y tenía hambre. Entonces él dice, este es el mejor momento para que este caiga, porque este no va a ser como Adán, que cómete esto o no comas. No, este no cae. ¿Cuántas veces lo habrá tratado de hacer caer hasta los 30 años? ¿En qué cosas no le habrá tratado de hacer caer? ¿Ustedes se imaginan? Para que el diablo diga, ahora sí lo agarro. Ahora sí cae. ¿Ah? ¿Están entendiendo la dimensión de la confrontación? Jesús nos mostró que mientras Él y el Padre fueran uno, como dice acá, el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Ese es en tiempo presente continuo. Siempre hago lo que le agrada. Y al final, mi misión es que por eso dijo, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes pueden cuestionarme, pero yo sé para qué he venido y lo que tengo que hacer. Así es que ahí en Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, olvídense, señales y prodigios es la que van a hacer. Señales y prodigios, hermanos. Así es que cualquier cosa que el enemigo quiera ponerte en tu mente, ay, pero Jesús, no, Él fue perfectamente humano, pero sin pecado. Y eso tiene que estar trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón profundamente. Una cosa también es importante que recordemos, cuando estuvo frente a Pilato, en esos 3 años de ministerio, que lo acusaban, le levantaron acusadores falsos. El propio Pilato, como para que quede registrado ahí, ¿qué dijo? Miren, Juan 18:38. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, yo no encuentro ningún delito en él. No encuentro ningún delito. Juan 18:38. Ningún delito. Cuando ustedes ven el libro de los Hechos, todo el tiempo lo llamaban el justo, el santo. Y ahí tienen un montón de versículos que pueden mirar. Por ejemplo, Hechos 2:27. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Eso es lo que se decía de Jesús y eso fue lo que se cumplió. Amén. Eso fue lo que se cumplió. Y pueden ver muchos pasajes más. Pablo siempre fue muy cuidadoso. Siempre. Cuando nos ponía el ejemplo de Cristo, inmediatamente él aclaraba que él fue hijo de Dios, pero sin pecado. Amén. Miren bien, me quisiera que me acompañen a este pasaje en Romanos capítulo 3, que es muy conocido. Romanos 8:3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque ya estamos estudiando en Gálatas lo que hace la ley y lo que hace la gracia, ¿verdad? Somos salvados por la fe, nosotros no somos salvados por obras. La ley solo nos hace conocer en qué transgredimos los mandamientos de Dios. Entonces dice, aquí claramente, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Como la ley no podía salvarnos, Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió
a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados. Lo entrega a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Dios declaró al fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dios declaró el fin de ese dominio. Yo estaba escuchando en la mañana, ¿no? A un hermano que es muy lindo cuando predica. Su nombre es americano, así es que no lo voy a decir bien, así, no lo voy a decir, pero voy a decir lo que él comentó. Él decía, ¿no? ¿Por qué dice sacrificios ni machos cabríos no te agradaron? Y así como que hacía una pregunta. Porque los machos cabríos ni los corderos habían cometido la ofensa y el pecado que los hombres habíamos cometido. Quienes habíamos pecado contra Dios, quienes éramos su imagen y su semejanza, éramos los humanos y fuimos nosotros. Por esa razón, inmediatamente el Señor dice, nosotros nos contaminamos de pecado y entonces no podíamos ser salvados por nosotros mismos. Tenía que haber un humano que fuera perfecto y que estuviera dispuesto a sacrificarse por nosotros. Porque la paga del pecado era, ¿qué cosa? La muerte. Y acá dice, y en ese cuerpo perfecto, sin pecado, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró, ¿qué cosa? El fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. O sea que, hermanos, cuando tú y yo entendemos esto, si el Espíritu de Dios nos alumbra, podemos comprender la diferencia de lo que éramos antes sin Cristo y de lo que ahora somos con Cristo. Si ustedes y yo recordamos esto, cuando nosotros no teníamos a Cristo y alguien nos hacía algo, considerábamos que era nuestro derecho vengarnos o odiarlo o no hablarles nunca más o no perdonarlos o en la primera que tengamos la oportunidad ponernos a cuenta con esa persona y hacerle que pague lo que nos hizo. Ustedes no, ustedes serán más santos que yo, pero yo seré bien vengativa. Entonces, sin Cristo es muy fácil, ¿verdad?, que rápidamente nosotros nos entreguemos a la venganza o al odio o al rencor. Pero con Cristo, cuando Él muere, el dominio de esa naturaleza pecaminosa nos hace tomar conciencia que Cristo no haría nada de eso. Y que nuestra vida no es solo este cuerpo, sino que hay una eternidad con Dios. Que hay una eternidad con Él. Y que no puede Satanás jalarnos para abajo, sino creemos en que Cristo ha abierto los cielos para nosotros. Amén, gloria al Señor. Yo he pasado momentos, hermanos, y ustedes lo saben, algunos hasta el hospital me han ido a ver, muy difíciles. Cualquiera que me vea aquí parecería que a mí no me ha pasado nada, pero al menos a mí me ha sabido pasar el tren por encima y aplastarme, hermanos, aplastarme como ustedes no tienen ni idea. Satanás ha querido destruirme de muchas formas y de muchas maneras. La que más tengo en mente muchas veces es que en lo mejor de mi vida espiritual, por eso oramos mucho por John el día domingo con mi esposo. Me acuerdo que me fui a Cajamarca a esas alturas a predicar. Tenía 1 año de operada de unas adherencias que me habían salido, ¿no? Pero yo estaba tan agradecida al Señor que me hubiera salvado. Como 3 años antes, porque las adherencias me salieron de una segunda operación, me habían operado de un diagnóstico de cáncer de cuello uterino.
Así es que Dios intervino a tiempo, me sacaron todo en neoplásticas, en el pleno proceso de Fujichoc. ¿Ya? Así que ustedes imagínense lo que costaba un suero y al día siguiente, cuando dijeron que costaba 800 soles, mejor me muero pues ya porque no lo podía comprar. ¿Ah? En pleno proceso de Fujichoc. Pero Dios, que es Dios, me rescató, me salvó. Y entonces yo cuando sobreviví a ese proceso, hermanos, en medio de esa circunstancia, yo comprometí mi vida con Dios. Le dije, Señor, donde sea, donde tú me mandes, yo te voy a servir. Así que un año después, cogí la obra misionera, me fui por allá por la sierra a predicar, luego regresé, pero ahí en esa parte era una altura y hubo una zona para llegar a ese lugar que yo tuve que andar a caballo. Lo último que yo pensaba era que ese andar a caballo, como yo pensé que tenía un año de operada, uno cuando es joven piensa que está operado y que ya al mes puede caminar, pero dije un año de operada, ya anduve a caballo. Ya cuando yo regresaba y descendía de ahí de donde había estado predicando, ya yo sentí un dolorcito ahí. Ay, no voy a hacer mi apéndice, decía. No, pero yo creo que hasta el apéndice ya me han sacado tantas veces como que ya había tenido como 2 o 3 operaciones. Yo creo que hasta eso me han sacado. Llegué a Trujillo, me quedé un día más, ya no toleraba la comida, me sentía llena. Dije, ay, me he estreñido en este viaje. Cuando yo llego a Lima, hermanos, el dolor es insoportable. Voy a emergencias y emergencias y emergencias y emergencias y emergencias. Ya ustedes saben, me tuvieron en emergencia hasta que reventaron mis intestinos. Tuve doble perforación intestinal. Entré al quirófano muriendo. Pero mientras iba camino en el quirófano, yo le dije, Señor, yo sé que aunque deseche esta mi piel, tú me levantarás del polvo. Yo lo sé, Señor, que aunque deseche esta mi piel, tú me levantarás del polvo. Te pido que la iglesia lo entienda, que mis hijos lo comprendan. Sé que son adolescentes, Señor. Me habría gustado estar con ellos, pero ya no soportaba el dolor, hermanos. Yo tenía la paz de que estaba cerrando mis ojos en comunión con Dios y que ya no estaba sintiendo dolor. Habían sido muchas horas, noches de dolor, sin que ellos puedan entender qué me estaba pasando en mi cuerpo. Como se dice, entregué el espíritu al Señor. Después de regresar de un viaje misionero, después de estar predicando la palabra del Señor, estar testificando de sus maravillas, estaba muriéndome ahí. Lo único que tenía era paz, ya no tenía dolor. Ya no tenía dolor, ya no sentía. Entró un médico, me acuerdo. Y ya dejaste de gritar. Y yo le dije, hábleme fuerte, no le escucho. ¿Cómo que no me escuchas? Préndame la luz, que no lo veo. No recuerdo más. El doctor dice que estaba yo casi en 5.3. Estaba muriendo, casi muerta. Se está muriendo. ¿De qué se está muriendo? Eso fue lo que me dice el doctor. ¿Tú crees en los milagros? Me dijo. Cuando me dio de alta después de un mes. Claro que creo, le dije, doctor, acá estoy pues. Soy un milagro. Sí, me dijo. Yo creo que los milagros existen. Porque te abrimos para saber de qué te estabas muriendo. Y tu corazón no se apagaba. Operábamos, abrimos, vimos que tenías doble perforación intestinal, que las adherencias de la operación que había tenido en neoplásticas me habían estrangulado 2 asas de intestino. Y era tanta la inflamación y la infección que se reventaron. Lavaron los intestinos, cortaron ese pedazo, unieron y mi corazón seguía latiendo. Y mi corazón seguía latiendo. Y los médicos dijeron, no lo cierres, porque eso se va a infectar. No sabemos si hemos lavado y limpiado bien. Pero Él había limpiado bien, hermanos. Él me limpió con su sangre, amén. Él limpió mis pecados en la cruz del Calvario. Él es el Dios de la vida. Él dice, Él envió a su Hijo para que mediante su cuerpo que fue entregado en la cruz del Calvario, mediante ese sacrificio, todos nuestros pecados serían borrados y ya no habría dominio del pecado sobre nosotros, ni la muerte tendría poder sobre nosotros. Para que aún siendo nosotros pecadores, Él que fue injusto, murió por nosotros que éramos injustos. Ese es Cristo. Ese es Cristo, aleluya. Ese es en quien tú tienes que creer, ese es en quien tú tienes que afirmarte. Él es el Dios de la vida.
Segunda de Corintios 5:21 dice que él no conoció pecado, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Aleluya. Una relación correcta con nuestro Padre por medio de Jesucristo. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador. El que nunca pecó, tomó mi lugar y cargó mis pecados. Aleluya. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En todo, hermanos. Jesús fue tentado en todo, en todas las áreas, en el hambre, qué sé yo, en todo. Dice Hebreos 7:6, Él es nuestro sumo sacerdote, irreprochable. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene pecado, no tiene culpa ni mancha de pecado. El que ha sido apartado de los pecadores y se ha dado y le ha dado el lugar más alto, honor en el cielo. Él es, hermanos. Ese es Cristo, sin pecado. Pedro dice que Él fue el Cordero sin mancha y sin defecto. Pablo lo ha dicho, Pedro lo ha dicho, Jesús lo ha dicho, sino con la preciosa sangre. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin defecto. Él es, hermanos, perfecto, sin pecado, moralmente correcto. Si alguna obediencia debes tener tú en tu vida, es a lo que Cristo ha dicho, es a lo que Cristo ha enseñado. Por eso dice, si mis palabras permanecen en ustedes, porque Él es el que tiene esa autoridad. Dice 1 Pedro 3:18. Busquemos por favor 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Amén, hermanos. Dice el Señor que es imposible agradar a Dios si no hay el nuevo nacimiento. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es cierto que esta carne un día pasará al polvo de donde fue tomada. Pero también es cierto que el que tiene a Cristo tiene la vida. Hemos nacido de nuevo y hay una vida espiritual en nosotros, una vida que nos levanta delante del Padre, aleluya. Cristo Jesús dice que Él nos ha vivificado. Yo entiendo claramente, hermanos, por la palabra que dice aquí que cuando Él murió, el justo por los injustos, eso también lo confirma Juan. Ahí si ven, primera de Juan 2:1 dice, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos ¿qué cosa, hermanos? Abogado. Un abogado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que Jaime, tienes una buena profesión. Tienes que honrarla porque es uno de los oficios de Jesús. Tenemos un abogado, aleluya, un abogado que no nos va a dejar para con Él, Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Él era verdaderamente hombre, pero sin pecado. Así que Él puede agradar a Dios, Él puede agradar al Padre. Él, hermanos, quiere que tú y yo vengamos confiadamente a Él. En la tentación, ahí en el capítulo 4, yo quiero que ustedes lo estudien y lo repasen en su casa para que puedan ver, hermanos, que Jesús estuvo verdaderamente dirigido por el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una prueba, una tentación, si realmente buscas a Dios de corazón, Él te va a dirigir en medio de esas circunstancias. Yo recuerdo, hermanos, claramente,
que cuando estaba ahí en mis momentos de dolor, de aflicción, ahí mientras luchaba en esa sala de hospital, yo lo único que me preocupaba no era que me iba a morir, porque yo ya sabía que el que estaba en Cristo no muere, solo duerme. Amén. Yo tenía, hermanos, esa convicción de verdad que el Señor, pero me preocupaba a mis hijos, me preocupaba la iglesia, decía, ¿la iglesia qué va a decir? La hermana se fue a predicar y ahora se murió. Por favor, Señor, yo oraba por la iglesia, para que la iglesia lo entienda, para que no juzguen a Dios, que ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué se murió la hermana? No era otra mi preocupación, que Dios se encargara de mis hijos, porque ¿quién mejor que Dios para encargarse de nuestros hijos, hermano? ¿Quién mejor que Dios? Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Amén. Él no puede negarse a sí mismo, aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Vamos a ser probados, ¿sabes? Y tentados en muchas cosas, y en muchas cosas fuertes. ¿Para qué? Para que tu confianza esté en el Señor. Para que tu confianza esté en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que el Espíritu Santo fue allí cuando fue puesto a prueba, que verdaderamente vino a él, lo ayudó en medio de esa circunstancia, en medio de esa prueba. Dios se glorificó, lo fortaleció, alcanzó la madurez. Cuando vienen estas pruebas y estas circunstancias duras y difíciles a nuestra vida, hermanos, viene la madurez. ¿Quién me iba a decir, hermanos? ¿Quién me iba a decir a mí que 20 años después iba a volver a tener una perforación intestinal? Ya esa la disfrutaron ustedes porque me fueron a ver al hospital. ¿Ah? ¿Qué no aprendí en la primera que tuve que aprender en la segunda? Cuando estuve allá en el hospital le decía yo, Señor, ¿pero por qué? Si te sirvo, estoy dedicada a la iglesia. No entiendo, Señor. Deja tu trabajo. ¿Qué? Voy a dejar mi trabajo si tú me has dado ese trabajo. Pero ahí estaba la mano del Señor. Ahí estaba la mano del Señor. Esta vez no me quedé un mes, me quedé 3 meses. 3 meses en el hospital. Crucificada juntamente con Cristo. Por este lado, suero. Por este lado, antibióticos. Por este lado, hasta la aorta, alimentación parenteral. Crucificada. Cuando yo veía mi sombra en la pared, de ahí, cuando en la noche prendían las luces, yo veía a alguien que estaba crucificado. Él nos fortalece y nos hace madurar en medio de las pruebas. ¿Amén, hermanos? Amén. Jesús fue fortalecido, tuvo lugar durante su niñez temprana, probado muchas veces. Ni bien nació, Herodes trató de matarlo, su madre tuvo que huir, salir con el niño en brazos. Tú puedes decir, pero ¿cómo el Hijo de Dios y su mamá corriendo para salvarlo de la matanza de Herodes? Y él era el Hijo de Dios. ¿Tendremos menos pruebas nosotros? Nuestra fe será probada, pero si estamos en Cristo, tendremos la victoria. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Porque tú te hiciste hombre, pero sin pecado, Señor. Para que tu justicia hoy nos justificara delante del Padre. Estamos siendo probados, Señor, y muchos en la iglesia están siendo probados. Y te hemos pedido en esta noche por todas las necesidades que tenemos, cada uno de nosotros, enfermedades, deseos del corazón, falta de trabajo, pruebas que nos vienen, Señor, luchas en la carne, luchas en la mente, oh Dios, en la salud, en la economía, no sé, mi Dios, pero tú fuiste perfecto, sin pecado, para que nosotros alcancemos la gracia y el favor de Dios, para que seamos nosotros perdonados y limpiados. Hoy podemos venir confiadamente al trono de la gracia, al amparo del Altísimo, para su protección y su cuidado. Gracias, Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Aleluya.